Buen día, alumnos. Vamos a iniciar nuestro siguiente curso llamado Derechos Humanos. Es una materia muy importante, ahorita lo vamos a ir viendo. El problema es muchas veces la parte teórica, puede ser muy importante, y otra la realidad en cuanto a la importancia que le damos a nivel mundial. Obviamente tenemos el antecedente ya de lo que está ocurriendo aquí en México. Y bueno, actualmente en otros países, y precisamente hoy pues hablamos de el Mundial, ¿no? De fútbol en Qatar, y que bueno, pues ahí deja mucho que desear estos derechos humanos. Eh, Más adelante ya iremos manejando la manera de cómo vamos a hacer nuestra evaluación, aunque vamos a encontrar algunas actividades y lo más importante al término del curso, una opinión muy personal acerca de esta importancia y trascendencia que tienen los derechos humanos. Bien, vamos a iniciar. Aquí en esta imagen pues, observamos, ¿no? Pues, algunos de los elementos, ¿sí? Importantes dentro de lo que se refiere a los derechos humanos. Eh, Hablar de derechos humanos nos dice que es eh, dos aspectos, formativo e informativo. ¿Sí? Aquí en esta diapositiva pues, vamos a ver la importancia que tiene, pero también eh, la limitante que se genera cuando ya hablamos del desarrollo de estos derechos humanos, ¿no? Obviamente pues se habla de la importancia y la trascendencia, pero bueno, entonces vemos que eh, utilizamos ciertos aspectos. En México por ahí ya tenemos mal uso de este espacio de los derechos humanos. Entonces, algo muy importante pues, son estos dos aspectos, lo formativo y lo informativo. Ya viene intrínsecamente en nosotros, en cada uno de nosotros, por el simplemente hecho de ser seres humanos y estar vivos. Más adelante lo vamos a ir fortaleciendo. Los objetivos de la asignatura son varios, pero obviamente, ¿cuál de todos ellos? Son 7. Realmente eh, formamos parte de ellos, pero también, bueno, ese gobierno o esas personas que nos gobiernan realmente estarán haciendo su trabajo. Por mencionar en el primero, el alumno comprenderá la importancia de que sus derechos tienen una base jurídica, que es la esencia de la convivencia social. ¿Sí? Una base jurídica donde debemos de respetar, pero también podemos ser sancionados cuando no nos apegamos, ¿sí? A esos derechos humanos. Eh, en el último dice el alumno sabrá cuáles son los organismos gubernamentales y no gubernamentales a los cuales puede acudir en su localidad en caso de que vea violados sus derechos humanos. El programa es la burocracia, pero bueno, son cosas, la mayoría de ustedes ya es gente adulto intermedio, adulto joven, eh, adultos mayores, ¿sí? O estamos ya en el inter de los adultos intermedios y de los adultos mayores. Sin embargo, pues ya hemos aprendido, ¿no? Esto que sucede eh, desde un inicio con estos derechos humanos. Eh, ¿Qué son esos derechos humanos? Son el conjunto de derechos y libertades fundamentales
para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad y se definen como intrínsecos a toda persona por el mero hecho de pertenecer al género humano. Estos derechos establecidos en la Constitución y en las leyes deben ser reconocidos y garantizados por el Estado o el gobierno. Aquí, bueno, pues es crear eh, un concepto de los derechos humanos. Recuerden que nos apoyamos en algunos textos que a manera de definiciones para ir fortaleciendo lo que es tu opinión acerca de estos derechos humanos. Vamos a ir revisando algunos aspectos. Primeramente, la individualidad de los derechos humanos. Es el conjunto formado por pautas de pensamiento, percepción y comportamiento relativamente fijas y estables, profundamente enraizadas en cada sujeto. Entonces es algo muy personal, muy individual, aunque está la parte en la cual estamos interactuando con otra o con otras personas. Eh, esta individualidad es el término con el que se suele designar lo que de único, de singular, tiene un individuo, las características que lo distinguen de los demás. Perdón, algo importante es que debemos de mencionar que gracias a la educación o a este proceso de enseñanza-aprendizaje y de esta disminución de la ignorancia, nos va a permitir entender mejor estos derechos humanos. El titular de los derechos humanos. Todas las personas son titulares de todos los derechos humanos. Dicho principio se encuentra estrechamente relacionado a la igualdad y no discriminación. No obstante, para lograr la igualdad real, se debe atender a las circunstancias o necesidades específicas de las personas. Se escucha muy bien en teoría, pero en la práctica sabemos que cambia demasiado e inclusive se anulan muchas cosas. La igualdad de los derechos humanos es el derecho de todos los seres humanos a ser iguales en dignidad, a ser tratados con respeto y consideración y a participar sobre bases iguales en cualquier área de la vida económica, social, política, cultural o civil. Y obviamente pues aquí nos damos cuenta que en ocasiones, ¿sí?, estos derechos humanos pueden intervenir y desarrollarse de manera adecuada y en otras ocasiones se anulan, ¿sí? Además hay gente que utiliza estos derechos humanos, ¿sí?, para enriquecerse, al final de cuentas. Y en las asesorías estaremos a lo mejor comentando esa parte, las dudas, los comentarios, pero también una realidad en cuanto a lo que estamos viviendo de estos derechos humanos. Los derechos naturales del hombre y los derechos fundamentales. Primero hablamos de los naturales. Aquí mencionamos a Platón, Aristóteles, dentro de esta cultura griega, y donde ellos creyeron y postularon la existencia de tres derechos naturales del hombre que eran intrínsecos a este mismo hombre y que es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho al pensamiento. ¿Sí? Algo que cada uno de nosotros afortunadamente hemos desarrollado y de igual manera en ocasiones el desarrollo muchas veces llega a haber algún obstáculo o algún impedimento. ¿Sí? Eh, aquellas personas que matan o asesinan a otro ser humano, ¿sí? ¿Qué ocurre con ese derecho a la vida? El derecho a la libertad, ¿no?, del,
el que es hecho prisionero y no en una cárcel, sino en su propia casa, en el lugar donde vive. Y el derecho al pensamiento. Obviamente, eh, estamos en un proceso donde vamos corrigiendo ese pensamiento. Sin embargo, una cosa es desarrollar nuestro pensamiento y otra dejarnos influenciar, ¿sí? O manipular o manejar, ¿sí? Por otras personas. Entonces, lo importante, y hoy en día lo vemos, ¿no? El avance que ha tenido este, este pensamiento a partir de los conocimientos que hemos ido obteniendo, de la eliminación de algunos pensamientos, de algunos conocimientos que muchas veces carecían de validez, pero el día de hoy pues, estamos más conscientes. Obviamente, aquellas personas, como en el caso de ustedes, que sigue estudiando, sigue aprendiendo y vamos disminuyendo ese alto grado de ignorancia. ¿Ok? Aquí hay otra actividad, analizar y comentar cada uno de los anteriores derechos. Obviamente, pues es un pensamiento y un análisis, ¿sí? Muy personal, cada uno de ustedes. Y el comentario, pues es propiamente acerca de esta parte, ¿no? Para ustedes, ¿qué es la vida? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es el pensamiento? ¿Y cómo lo hemos ido desarrollando de manera normal? ¿O han existido algunas influencias, ¿sí? O obstáculos, como mencionábamos anteriormente? Derechos fundamentales del hombre. Dentro de las garantías se encuentra la protección por parte del Estado de los derechos, ¿sí? ¿A qué? A la salud, a la seguridad social, a la intimidad, a la nacionalidad, a la identidad, a la educación, a la libertad de expresión, a la petición, a la libertad de conciencia e integridad física, también psíquica y obviamente moral, ¿no? Entonces, estos derechos fundamentales del hombre se tienen que desarrollar y obviamente debemos de tener ese respaldo, ¿sí? Eh, y que si no estamos haciendo buen uso, ¿sí? Pues obviamente las correcciones, ¿no? El ejemplo en algunos de ellos, este, y que por lo general diario los estamos desarrollando, ¿no? La salud, ¿sí? El drogarnos, el alcoholizarnos, ¿sí? O sea, estamos dañando nuestra salud. Y los derechos humanos, pues obviamente mencionan, ¿no? Esa situación de estar en contra, ¿sí? De ese daño hacia la salud. Y en cada uno de estos derechos fundamentales del hombre. Justicia y derechos humanos. La justicia social se basa en la igualdad de oportunidades y en los derechos humanos, más allá del concepto tradicional de justicia legal, está basada en la equidad y es imprescindible para cada persona. Y estas que se puedan desarrollar al máximo, ¿sí? Dentro de un potencial y obviamente que llevemos a buen término, ¿sí? Todo lo que hacemos al interactuar dentro de una sociedad con otra u otras personas, ¿sí? Entonces, eh, hay que tener cuidado porque en ocasiones, si no tenemos mucha información o carecemos luego de información, eh, podríamos estar actuando de manera errónea. Por eso la importancia también de seguir aprendiendo, actualizarnos, ¿sí? Eh, e ir fortaleciendo nuestras bases, ¿no? Como seres humanos. Libertad y los derechos humanos, conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad y se define como intrínsecos a toda persona por el mero hecho de pertenecer al género humano.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y bueno, esta es realidad, ¿no? Hablamos de una teoría, pero en varios países, o en muchos países, vemos que esto no se está llevando a cabo, aunque están ya dentro de este espacio de los derechos humanos. La democracia y los derechos humanos. La democracia es un valor universal basado en la voluntad libremente expresada de los pueblos de determinar su propio sistema político, económico, social y cultural, y en su participación plena en todos los aspectos de su vida. Igualmente, proporciona el medio natural para la protección y la realización efectiva de los derechos humanos. Muchos países que han evolucionado, afortunadamente, toman muy en cuenta los derechos humanos y obviamente fortalecen la democracia. Pero algunos otros que se dicen ser demócratas, pues obviamente eh, se limpian los pies, ¿no? Con los derechos humanos. Dos aspectos importantes dentro de esta democracia. La democracia es uno de los valores y principios universales fundamental, fundamentales de las Naciones Unidas. El respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y el principio de celebrar elecciones periódicas y genuinas mediante sufragio universal son elementos esenciales de la democracia que muchos países utilizan simplemente para obtener el poder y hacer un mal uso de ese poder, ¿no? Bueno, hay mucha información que en teoría se escucha muy bien, pero en la práctica, pues ahí empieza la crítica destructiva y constructiva, ¿no? Otro aspecto, término referido para designar a una de las formas de gobierno el que puede ejercer el poder político del y para el pueblo, ¿sí? Entonces, no podemos todos, no podríamos gobernar al mismo tiempo. Tenemos que elegir a la persona idónea. Pero desgraciadamente muchos gobiernos, muchos países han creado un gobierno y partidos políticos que asumen ya el control de todo esto. Y muchas veces ya no se nos permite realmente generar una democracia. Nos dice, al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que la democracia consta no solo de elegir a quienes serán portadores de la voz de la sociedad a cualquier nivel, sino que consiste en informarse de manera oportuna de las acciones y decisiones públicas, para así poder tener los fundamentos necesarios para crear un verdadero Estado de Derecho. Antes de cuestionar, pues quiero terminar esta diapositiva, donde nos dice, la democracia proporciona un entorno que respeta los derechos humanos y las libertades fundamentales en el que se ejerce la voluntad libremente expresada de las personas. Todo individuo tiene voz en las decisiones y puede pedir cuentas a quienes toman las decisiones. Pero bueno, esta situación que tuvimos primero con los partidos políticos, ¿no? El PRI, el PAN y todos los demás partidos que se crean, y actualmente un partido, ¿sí? Morena, un partido del pueblo y para el pueblo en teoría, pero que bueno, resultó ser, dice, ¿no? El mismo gato, nada más que todo revolcado, ¿sí? Pero bueno, sé que los derechos humanos, este, pero no realmente no están funcionando y lo importante, vuelvo a repetir,
en nuestras asesorías. A lo mejor sí va a haber dudas, pero más de mi parte hacia ustedes, algunos cuestionamientos que son importantes y trascendentales en este caso. La función de los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. Este sería la función, ¿sí?, básica de los derechos humanos. Promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado, hacia ellos. Para poder desarrollar estas funciones, ¿sí?, hay características fundamentales de estos derechos humanos. Universales, ¿sí? Los derechos que incluye la Declaración Universal de los Derechos Humanos pertenecen a todos los seres humanos por el mero hecho de serlos, de existir. Inalienables, no se pueden enajenar, nadie puede ser despojado de ellos, ¿sí? Fueron creados, ¿sí?, para servirnos, ¿sí?, para que nosotros los desarrollemos, los fortalezcamos y con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros parientes, solamente irlos fortaleciendo de alguna manera. Irrenunciables, no se pueden renunciar a ellos, aunque sea por propia voluntad, y por lo tanto son también intransferibles. Nadie más que el propio titular puede valerse de ellos, ¿sí? Es algo que está ahí, ¿sí?, que probablemente la creación no es muy entendible, pero aquí nos mencionan que por el simplemente hecho de haber nacido y estar vivos, formamos parte de sus derechos humanos. Imprescriptibles, son para toda la vida, no tienen fecha de caducidad por ningún motivo. Esta parte, desgraciadamente, no quisiera decir que casi todos los gobiernos, pero sí, son pocos los países que realmente están desarrollando estos derechos humanos, apoyan esos derechos humanos, eh, permite que se desarrollen y se fortalezcan en cada uno de sus ciudadanos, pero hay una gran mayoría de países que no. O sea, sabemos que se crea esta Comisión de los Derechos Humanos, eh, el gobierno no se encarga de pagar los sueldos, si nos seguimos siendo nosotros, y con nuestros impuestos también los que nos incluyen. Entonces, es la parte que luego no entendemos, ¿no? Cómo se llenan la boca luego, ¿no? Toda esa gente del gobierno que piensa que ellos son los que están generando las riquezas y, y toda la parte económica, ¿no?, del país. Pero bueno, indivisibles. Ningún derecho puede disfrutarse a costa de otro derecho, ¿sí? No se puede prescindir de ninguno de ellos. Entonces, eh, cada uno tiene una particularidad y una individualidad. Y esto nos permite, ¿sí?, ya si lo requiere esta parte práctica, y que es importante que desarrollemos para que realmente se cumplan estos derechos humanos, ¿sí? No podemos hacer un mal uso, ¿sí?, de estos derechos. Requisitos de los derechos humanos como realidad legal.
El respeto de los derechos humanos requiere una vigilancia constante a nivel interno y externo. A nivel interno es preciso sensibilizar al individuo acerca de la posibilidad de cometer violaciones. La educación, los valores, ¿sí? Los conocimientos, su funcionalidad nos puede ayudar demasiado. Son el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad y se definen como intrínsecos a todas las personas por el mero hecho de pertenecer al género humano, ¿sí? Y con todas sus características. Por ahí se va a hablar de la eh, pedagogía inclusiva, donde se habla, ¿no?, de brindar educación a todos los seres humanos, ¿sí? Con alguna deficiencia, con alguna problemática, ¿sí? Casos contados cuando sí una situación es demasiado compleja, ¿no? Y esta persona no hay eh, elementos o los medios suficientes para realmente educar. Eh, los derechos humanos existen por sí independientemente de que el Estado les conceda un reconocimiento dentro del orden jurídico positivo, porque son principios básicos, fundamentales y esenciales para que el hombre viva con dignidad que le corresponde como ser humano. Este conjunto de prerrogativas se encuentran establecidas dentro del orden jurídico nacional, en nuestra constitución política, tratados internacionales y las leyes. ¿Sí? Recuerden, es, eh, suena ambicioso luego cuando se escucha, ¿no?, la palabra universal. A lo mejor a nivel mundial, ¿sí?, pudiese ser más aceptado el término. Principios fundamentales de los derechos humanos. ¿Sí? La aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran obligadas todas las autoridades se rige por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, ¿sí? Y algunos otros. Eh, hablamos de humanidad, ¿sí? Y es el hablar de prestar auxilio, ¿sí? Esa parte humana que debemos de desarrollar cada uno de nosotros. La imparcialidad, que no manejemos nacionalidades, raza, religión, simple y sencillamente es un ser humano que requiere ser auxiliado. Neutralidad, ¿sí? Con el fin de conservar la confianza de todos, se abstiene de tomar parte en las hostilidades y en todo tiempo en las controversias de orden político, racial, religioso o ideológico, ¿sí? Aquí se menciona mucho también la parte de, de dañar, ¿sí? Este, el pertenecer luego, ¿no?, cambiar luego de un partido político, de un mando, etcétera, etcétera, ¿no? Es complicado porque ya son cientos, miles de años que el hombre se ha desarrollado y que difícilmente logramos tener una neutralidad real, ¿sí? Muchas veces nos tenemos que ir hacia uno de los extremos. Eh, independencia, ¿sí? Eh, estos derechos nos dicen, no dependen de nadie, sino de cada uno de nosotros, pero requerimos de educarnos, de aprender, de adquirir todos estos conocimientos, toda esa cantidad impresionante de conocimientos usted debe que hemos obtenido, pero también los conocimientos que se relacionan a los derechos humanos. Unidad. Este principio permite a las sociedades nacionales, obrar como una fuerza unificadora en los países y las comunidades, así como promover, el entendimiento y la paz, ¿sí? Entonces, si esa unidad crece y empieza a fortalecerse dentro de todos los países habidos y por haber, tendríamos un mejor desarrollo, una mejor interacción, pero bueno, desgraciadamente no es así.
Entonces son principios que muchas veces se van anulando, ¿no? Eh, Universalidad, pues obviamente hablamos de ese ambicioso aspecto y que a lo mejor nos bajamos un poquito del nivel y hablamos, ¿sí? De una situación mundial para que se entienda, ¿sí? No sabemos dentro de este universo qué tantos planetas habrá con vida y la inteligencia o las características de esos seres, ¿no? Por eso lo interesante, ¿no? De luego de seguir estudiando y aprendiendo muchas cosas que nos van enseñando y reorganizando también nuestros conocimientos, nuestros aprendizajes. Esta última actividad dice, responde las siguientes preguntas. Ya por ahí manejamos nuestro concepto de los derechos humanos y bueno, enriquecer con una primera pregunta, ¿qué son realmente los derechos humanos? A partir de la información que hasta el día de hoy teníamos y que el día de hoy empezamos, por medio de esta información, a fortalecer. ¿De dónde salieron? ¿Sí? Eh, ¿Cuál es la génesis de los derechos humanos? ¿Sí? Y creo que son dos preguntas muy interesantes para que no solamente estemos recibiendo la información, sino que participemos también en ella. ¿Ok? Y bueno, obviamente vamos a estar eh, con nuestras asesorías, con nuestras actividades, pero lo más importante es fortalecer esto y que de alguna manera eh, aquellas personas que muchas veces eh, hay una gran laguna, ¿sí? En cuanto a esta información o que se deja manipular, ¿no? Por las personas que pudiesen llegar a hablar de estos derechos humanos. Es complicado, es muy complejo, lo iremos platicando, lo iremos mencionando. Sin embargo, existen, como ya se mencionó, y es parte, ¿sí? De nuestra vida, ¿sí? Diariamente, en cualquier momento. ¿Sí? Solamente que eh, tal vez no hemos sabido organizarnos, ¿sí? Y hacerlos valer, que es lo más importante. Pero sí carecemos de información y la prepotencia de muchas personas, ¿no? Y hay muchos ejemplos, ¿no? Los policías, ¿sí? El mismo ejército, ¿no? Este, gente que es disciplinada, pero qué tanta funcionalidad puede ser, ¿no? Ese tipo de educación que se recibe, ¿no? Y más en el caso de una educación militarizada. Hay muchas cosas que iremos cuestionando. Agradezco ahorita este primer espacio para su primer video. Y bueno, más adelante se recibirán el segundo que corresponde a esta primera semana. Muchas gracias, les agradezco su presencia y más adelante pues, estaremos ya con las asesorías. Un saludo, que estén bien y hasta luego.